Saludos gente de YouTube, el día de hoy les presento un nuevo episodio de esta gran historia. Espero que lo disfruten y que la compartan para que más personas puedan conocer de este fanfic tan increíble. Únicamente recordar que no soy dueño ni creador de las franquicias, personajes o historias. Sus derechos a sus respectivos creadores. Ahora sí, sin más, espero que disfruten de esta historia. Capítulo 21. Encontrar un camino. Roland estaba sentado en un banco fuera de cierto edificio. Este era el quinto que había visitado hoy y el sol ya se estaba poniendo. Había pasado por la ciudad mientras trataba de encontrar un lugar para trabajar. El primer lugar quería hacerle firmar un contrato de 6 años que se sentía más como una estafa que cualquier otra cosa. Decidió continuar con su búsqueda, pero lo que encontró más tarde fue bastante impactante. El primer contrato dado fue en el lado mejor, los otros lugares querían mantenerlo allí por más tiempo. Los términos eran similares y la paga variaba. Algunos querían que hiciera un cierto número de pergaminos cada día. Otros querían que trabajara durante una cantidad fija de horas durante toda la semana, ni siquiera tendría días libres. Cometí un gran error. Pensó que una gran ciudad como esta tendría muchas oportunidades. Estaba seguro de que encontraría algo tarde o temprano, la realidad era diferente. Los dueños de las tiendas estaban todos confabulados, dificultaban que cualquier nuevo talento tuviera un buen comienzo. Un nuevo escriba no podría ganar dinero en absoluto. Los precios de los materiales se establecieron para que solo los pergaminos de hechizos de nivel intermedio generaran ganancias. Ni siquiera sabía si comprarían pergaminos de un tercero como él o si les darían un precio justo, probablemente no. Roland ahora pensaba que una ciudad más pequeña podría haber sido una mejor opción. Probablemente le ofrecerían un contrato menos vinculante, uno sin maldición. La maldición también fue una que redujo su maná en un 60% hasta que se agotó el tiempo del contrato. Para un mago, algo así sería paralizante. Perder más de la mitad de tu reserva de maná detendría tu progreso dramáticamente. Su plan era trabajar como escriba durante un año más o menos. Con su experiencia ganando truco, tenía razones para creer que podría alcanzar el E25 de esta clase para entonces. Pensó que obtener suficiente dinero para un cristal de cambio de clase no sería tan difícil, incluso tenía suficiente en este momento. Sin embargo, la realidad era diferente. Nadie de las tiendas establecidas le permitiría probar sus habilidades en sus tiendas de forma gratuita. Tendría que pagar casi en trabajo esclavo. Había asumido demasiado. Pensó que una clase de magos era un producto raro. Pensó que cuando los dueños de la tienda escucharan que era un escriba de maná, extenderían sus brazos y lo invitarían a entrar, sin hacer preguntas. Había subestimado cómo operaban las empresas aquí y que ya tenían un sistema establecido. La mayoría de los escribas eran niños de las academias de magia. Estas academias pudieron obtener mejores contratos para sus estudiantes que solo trabajaban para subir de nivel y adquirir nuevas habilidades para su futuro. Si eras un acto en solitario, los contratos eran mucho más duros, ya que realmente no se preocupaban por ti como trabajador. ¿Por qué lo harían si obtuvieran mano de obra barata de las academias de magia? ¿Cuáles son mis otras opciones además de firmar uno de esos contratos? El joven miró a lo lejos. El horizonte estaba todo rojo mientras el sol se ponía. Incluso podía ver a algunos sacerdotes de la iglesia del sol alabando al sol y haciendo una pose extraña con los brazos extendidos en el aire. Podría aceptar el contrato y trabajar duro durante esos 5 o 6 años. Probablemente ganaría mucha experiencia a través del trazado y alcanzaría el nivel máximo. Podía aguantar el truco de los esquemas hasta que llegara a la clase de herrería si resultaba prometedor. El problema era que realmente no podría concentrarse en su trabajo de herrería. Algunos de los contratos incluso prohibían el trabajo a tiempo parcial en otros lugares. También temía que los talleres de herrería pudieran tener acuerdos similares. Otra opción era dejar esta ciudad y encontrar uno sin tantos escribas. Tal vez en un lugar donde su clase era rara, los dueños de las tiendas serían más indulgentes. Aún así, no tenía idea de si no le darían contratos similares o donde existía una ciudad como esa. También consideró mudarse a una ciudad con una mazmorra y simplemente hacer trabajo de escriba en el lado. Esa opción probablemente ralentizaría su nivelación a medida que las clases de artesanía ganaran menos experiencia al matar monstruos. ¿Hay algún lugar donde pueda vender mis artículos aquí? Roland tenía acceso a su habilidad de depuración, por lo que probablemente podría actualizar esos pergaminos de hechizos rúnicos a la calificación más alta. Pensó en los precios que buscaban y eclipsaron los pergaminos de hechizos regulares. El problema era que nadie estaba dispuesto a comprarlos y podían obtener algo más barato a granel que no era, mucho peor. ¿Cuánto mejores eran las versiones más altas de esos hechizos rúnicos? Era la pregunta más importante. Si lograba que ese hechizo de flecha de fuego fuera mucho más poderoso que las competiciones, podría hacerlo de alguna manera. Los materiales de construcción no eran tan costosos. Tal vez si los empaquetaba 10 cada uno podría arreglárselas para sobrevivir. Había otro problema además de eso. ¿Cómo explicaría que un niño de ni siquiera 11 años estuviera vendiendo y produciendo pergaminos de hechizos rúnicos en el rango más alto? ¿La gente trataría de obtener sus secretos? ¿Se volverían violentos? No estaba seguro de cómo reaccionaron los empresarios de aquí a la competencia no deseada. No pensó que afectaría su resultado final con algunos pergaminos, por lo que pensó que sería seguro en ese sentido. ¿Había algún lugar donde pudiera vender sus cosas sin llamar la atención? Mientras sigue ganando lo suficiente para sobrevivir y mientras sube de nivel. No creía que hubiera un lugar tan conveniente en las tiendas o tiendas regulares. ¿Debería intentar venderlo en el mercado mientras oculta su rostro detrás de la capucha de su bata? Recordó que había un tipo de lugar donde podía vender artículos como ese. Tal lugar era una casa de subastas. Probablemente podría permanecer algo anónimo. Las casas de subastas probablemente mantuvieron en secreto los nombres de los vendedores. Esta fue probablemente una de las mejores opciones sobre la mesa. Debería regresar a la posada. Intentaré escribir algunos hechizos regulares primero. Lo pensaré más tarde. Tenía suficiente para hoy, no podía decidirse y el sol ya se había puesto.
Todavía podría trabajar durante 1 o 2 horas en la fabricación de sus pergaminos, entonces al menos este día no sería un desperdicio total. Roland saltó del banco en el que estaba sentado. Estaba muy bien hecho de algún tipo de metal, probablemente formado en su lugar por algún tipo de herrero o artesano. Sacó una manzana de su bolsa de almacenamiento y la mordió. Fue agradable y dulce y valió la pena la moneda que pagó por ella. No tenía prisa mientras caminaba hacia adelante. Miró a la gente que iba y venía. En medio del camino pasaban carruajes de caballos, algunos de ellos incluso eran tirados por algunas grandes criaturas con aspecto de buey. La gente charlaba entre sí y parecían ir a las tabernas por un poco de alcohol. A la gente en este mundo seguro que le gusta beber. Atribuyó esta característica a que no tienen televisión ni internet aquí. No había muchos lugares para que la gente pasara su tiempo libre. Había algunos teatros, pero en su mayoría estaban ocupados por ricos comerciantes y nobles, mientras que a los plebeyos les gustaban los lugares más ruidosos como los casinos o las tabernas antes mencionadas. También estaba el barrio rojo donde a los hombres les gustaba gastar sus monedas en las diversas damas de las diversas razas. Antes de que su mente pudiera vagar a lugares extraños, fue devuelto a la realidad. Escuchó a alguien tocar una campana fuerte y esta persona no era parte de la Iglesia del Sol. Después de mirar hacia la dirección del ruido, notó bastante curvilínea a la dama elfa. Ella no era la misma que vio la última vez y era aún más hermosa. Estaba claramente vestida para presumir y atraer la atención de la multitud. Tenía algo parecido a esos vestidos chinos con mucho espacio en las piernas. Estaba tocando esa campana frente a una gran puerta, sobre ella una imagen de una balanza. Reúna a buenas personas de Edelgard, la casa de subastas Libra abrirá en media hora. Asegúrese de traer sus bolsos ya que tendremos una gran subasta hoy. Ella continuó hablando mientras Roland se espaciaba por un momento. No se dio cuenta de que había este tipo de establecimiento en el área. Avanzó junto con el pequeño grupo de personas que fue atraído por la elfa Hinchebel. Entra, la tarifa de entrada es solo 2 pequeñas platas, prácticamente nada. Después de escuchar que en realidad tenían que pagar para entrar, la mayoría de las personas se dispersaron mientras se quejaban. Roland y algunos otros se quedaron, algunos de ellos incluso pagaron el precio y entraron. Estaba indeciso ya que no quería comprar nada de allí, preferiría vender sus pergaminos allí, pero ni siquiera tenía ningún artículo que mostrar. Solo estaba buscando una casa de subastas para vender sus productos y salió una. Se sorprendió de que estuvieran cobrando entradas, pensó que cuantos más compradores, mejor. ¿Por qué limitarías tu potencial de ingresos? Esta era solo una forma de eliminar a las personas que solo estaban allí para mirar escaparates. Si alguien realmente pagara una pequeña tarifa de entrada, estaría más inclinado a gastar más dentro. Se sentiría como un desperdicio participar en la subasta, pagar una tarifa de entrada y no obtener nada a cambio. También era una estrategia para mantener a los pobres fuera y atraer a los ricos. Sacó el mapa del área y se aseguró de marcarlo. Por lo que sabía de tales lugares, hicieron un inventario durante el día y los vendieron más tarde por la noche como ahora. Volvería aquí otra vez con algunos artículos a cuestas. Por ahora, decidió regresar a la posada en la que se alojaba. Necesitaba probar sus habilidades de trazado y por la mañana ir a comprar algunos de esos pergaminos de hechizos rúnicos que vio. De vuelta en su habitación, sacó uno de los pergaminos especiales hechos de piel de monstruo. Tenía un tinte amarillo y era áspero alrededor de los bordes. Colocó el tintero que compró en la tienda en su pequeña mesa junto con una pluma nueva. Ya era un par de grandes monedas de plata más pobres después de comprar algunos de estos suministros. Espero que esto valga la pena. Se quejó bajo sus narices esperando lo mejor. Primero, necesitaba practicar. Se centraría en los pergaminos de hechizos rúnicos, pero quería al menos pasar por el proceso de escribir un pergamino de hechizos regular. Su objetivo era su hechizo de flecha de maná, el hechizo de ataque más fuerte que tenía. Su habilidad básica de escritura de maná estaba en L1, por lo que no esperaba ningún gran resultado. También quería comprobar cuánta experiencia obtendría al hacer uno. Fuente de toda magia, ¿presta atención a mi llamado? El proceso de trazado de maná era un poco diferente al de la contraparte rúnica. El escriba tenía que escribir el hechizo en el pergamino mientras enfocaba su maná en la pluma y la tinta. No había líneas intrincadas o componentes rúnicos para ralentizarlo, solo necesitaba deletrear el encantamiento correcto en papel en el idioma correcto mientras se enfocaba. El encantamiento de la flecha de maná no era tan largo ni difícil, pero poner tinta en el papel mientras enfocaba tu maná seguía siendo difícil. Después de 10 minutos logró obtener su primer pergamino de hechizo y escuchó la notificación. Has ganado 20 puntos de experiencia. Se frotó la barbilla después, esta cantidad de experiencia no fue tan buena. Tampoco era tan malo si tenías en cuenta que podía hacerlo desde la seguridad de su hogar. Un guerrero probablemente podría cazar monstruos más rápido en un lapso de tiempo más corto, pero un escriba no corría ningún peligro mientras elaboraba. También podría hacerlo continuamente si tuviera los materiales y el maná. Intentó identificar su propio pergamino de hechizos, pero además de obtener su nombre, no había más estadísticas. Tal vez si subiera de nivel su habilidad de trazado, podría examinar los pergaminos y obtener su rango y valor de daño. ¿Cuánto obtendré de un simple hechizo rúnico? Ahora tenía curiosidad, necesitaba comparar los dos. El problema era que solo tenía el conocimiento de 3 runas y 2 de ellas no eran realmente aptas para ser escritas, ya que estaban hechas para armas. Se decidió por la runa del orbe de fuego, ya que también era mucho más fácil de escribir. Hizo los movimientos mientras recordaba sus misiones de cambio de clase. Esta ya era la tercera vez que dibujaba esta runa, así que tenía algo de práctica. Sus dedos agarraron la pluma y su mano se movió lentamente. Los intrincados símbolos rúnicos comenzaron a aparecer lentamente en el pergamino amarillo mientras se conectaban en un hechizo rúnico completo. Has ganado 50 puntos de experiencia. Le tomó unos 45 minutos terminar, esto ya era más rápido que antes, pero aún así era mucho más lento que con la habilidad de trazado regular. Había ganado más del doble de experiencia, pero necesitaba mucho más tiempo para hacerlo.
Rápidamente miró el pergamino ante él y lo pasó por su habilidad de depuración. Para ninguna sorpresa, vio algunas líneas rojas. Una cosa era saber dónde estaban los errores y otra llevarlo al papel. Incluso si no lo quería, sus manos no estaban firmes, su control de maná no era perfecto y su concentración vacilaba de vez en cuando. Simplemente no podía volver a dibujar el diagrama perfecto en su nivel de habilidad actual. Tendría que practicar antes de poder vender cualquiera de estos bienes hechos personalmente. Llegó a una conclusión: hacer rollos rúnicos no era óptimo para ganar puntos de experiencia. Probablemente podría hacer 5 pergaminos de hechizos regulares y ganar 100 XP, mientras que hacer una versión rúnica le dio 50 XP. Sin embargo, esto no fue un problema para él, ya que solo podía hacer algunos esquemas para igualarlo. Lo que quería en este momento era ganar más oro y sentía que los hechizos rúnicos eran el camino a seguir. También hubo otro descubrimiento que hizo. Su habilidad de depuración no funcionaba en los pergaminos de hechizos regulares, no había líneas que simplemente no pudiera ver nada. Esto significaba que los hechizos rúnicos y los hechizos regulares eran diferentes de alguna manera u operaban, con leyes diferentes. ¿Cómo y por qué eran diferentes solo podía especular? Además, a estos hechizos rúnicos no parecía importarles que no tuviera afinidades elementales. El hechizo de orbe de fuego se activó muy bien incluso con su afinidad por el fuego al 0%. Lo cual tenía sentido ya que el punto de estos pergaminos era que cualquiera podía activarlos. Estaba muy lejos, pero él teorizó que cuando logró la clase de herrero rúnico, bien podría hacerse equipo con varios efectos de hechizo. El único problema con ellos fue el alto costo de activación de maná que disparó su mantenimiento. Está bien, lo he decidido. Roland asintió, practicaría hacer hechizos rúnicos y aumentaría su habilidad de escritura para ellos. Luego los escribiría en un paquete de 10 para la subasta. Estaba poniendo todos sus huevos en una canasta, pero creía que esta era la mejor manera si no quería atraparse con ese contrato durante 6 años. Gracias a los miembros de su partido anterior que le habían regalado algunas monedas de oro, estaría bien incluso durante medio año sin trabajo. Aprovecharía esta oportunidad que le dieron bien. Con un nuevo plan de batalla en mente, se revitalizó. Solo necesitaba poder durante este periodo y escribir como si su vida dependiera de ello. Capítulo 22: Subasta. Era un día normal como cualquier otro en la casa de subastas Libra. Era la última parte y los trabajadores llevaban algunos de los artículos a la parte posterior para su evaluación. En este mundo, con un sistema similar a un juego, era fácil decir el verdadero valor de un objeto. Aunque eso era solo si la habilidad de identificación de la persona era lo suficientemente alta o si tenía un objeto encantado para ayudarla. Sin embargo, esos artículos eran costosos y requerían maná como cualquier otro equipo rúnico. Es por eso que se buscó a una persona con una alta habilidad de identificación, ya que podía evaluar muchos artículos a lo largo del día sin la necesidad de maná. Percival era una de esas personas. Era el titular de una clase analítica especial sin combate que incluso tenía una habilidad de evaluación incluida. Su trabajo era la identificación de bienes en esta casa de subastas. No todos los artículos de la lista llegaron al escaparate. Se establecieron reglas para no vender nada por debajo de un cierto precio. Simplemente no había tiempo suficiente para que todo se pusiera en escena. La casa de subastas Libra era una de las más grandes de la ciudad y tenía múltiples etapas donde se colocaban los artículos. Todos estaban separados en filas, por lo que no verías una gran espada mágica subastada antes de una poción mágica menor. Aquí, señor Percival, este es el último artículo de este lote. Todavía tenemos que decidir el orden de los artículos. Una persona trajo cierto artículo y lo colocó a un lado en la entrada de la oficina de Percival antes de irse. Ya había otros productos, todos separados por precios y etiquetados por el asistente del hombre, esperando ser recogidos. El tasador era una persona ocupada, así que no tenía suficiente tiempo para hacer esas cosas él mismo. El asistente era un humano normal llamado Cynthia. Otro en el cubo de basura, en el bar. La niña gritó con voz alegre mientras colocaba una estatuilla de aspecto metálico en una bandeja grande con otros artículos. Todos estos fueron productos que se consideraron indignos para que esta casa de subastas los vendiera. Cynthia, ¿cuántas veces tengo que decirte que no seas rudo con esos? Si lo rompes, se deducirá de tu paga. Ahora tráeme ese artículo, quiero ir a mi descanso. El hombre estaba un poco gruñón por todas las largas horas de evaluación de artículos y solo quería terminar con eso. La niña se acercó lentamente al artículo en cuestión y lo recogió. Estaba un poco confundida en cuanto a qué era esto. Estaba enrollado con un par de hojas de papel gris y atado con una cuerda. No creo que esta persona sea buena para envolver. Ella llevó el artículo al viejo tasador gruñón que lo miró con desprecio. Después de que logró deshacerse de la cruda capa exterior, frunció el ceño aún más. Había visto productos como este antes y sabía que no valían mucho. Incluso desde el primer vistazo, podía decir que la calidad del pergamino de pergamino era la más baja. ¿Por qué me harían evaluar pergaminos de hechizos? ¿Se venden por casi nada? ¿Esto pasó debido al empaque? Les dije que revisaran los artículos antes de traerlos aquí, ¿y si hubiera un montón de palos aquí? Percival, el tasador, quería agarrar el paquete de pergaminos de hechizos y tirarlos a un lado. Antes de que pudiera hacer eso, su encantador asistente agarró a uno de ellos y echó un vistazo. Señor Percival, estos pergaminos de hechizos son extraños, solo tienen un par de símbolos grandes, pensé que tenías que escribir un hechizo en estos. La niña giró el pergamino del hechizo para mostrárselo al hombre cuyos ojos se hincharon ligeramente. Miró hacia abajo para ver que estos elementos no eran simples pergaminos de hechizos, no, todos eran pergaminos de hechizos rúnicos que eran mucho más difíciles de hacer. Devuélvete eso, tonto. Está bien. La niña le sacó la lengua al anciano y se hizo a un lado. También estaba esperando que terminara para poder tomarse un descanso. La subasta comenzaría en un par de horas y todavía tenía otro trabajo que hacer. El tasador arregló sus gafas y colocó uno de los pergaminos sobre la mesa para poder verlo mejor.
Estos son de hecho pergaminos de hechizos rúnicos. ¿Qué herrero rúnico tuvo tiempo suficiente para hacer esto? Estaba un poco desconcertado porque alguien haría tantos de estos. Tal vez un nuevo herrero rúnico se sentía aburrido, así que él o ella los hizo. No quería especular más, así que se inclinó y comenzó a examinar el artículo. Sus habilidades de identificación y evaluación se activaron y se podía ver un tenue brillo azul en los ojos del hombre durante una fracción del segundo. Runic Fire Arrow Spell Scroll, común, alto. Una de sus cejas se movió hacia arriba después de leer la información. Pensó que se trataba de un trabajo de herreros rúnicos principiantes, pero en realidad era de alto grado. Incluso los herreros consumados en su mayoría hacían artículos en el nivel intermedio, mientras que alto era un signo de talento y trabajo duro. Un hechizo de flecha de fuego intermedio regular fue de 2 a 4 monedas de plata pequeñas, pero este era un pergamino de hechizo rúnico. Funcionaban un poco diferente a los normales. La mayor diferencia era la posibilidad de amplificar el hechizo. El usuario tenía la opción de agregar más maná en el pergamino, lo que aumentaría la salida hasta cierto punto dependiendo del rango. Interesante, diría que este pergamino podría incluso ir por hasta 9 monedas de plata pequeñas. No está mal para un pergamino de hechizo común. El hombre casi cometió un error al desmoronarlos. Si el propietario se enteraba, incluso podría tener que disculparse en persona. Estos pergaminos incluso tenían un pequeño logotipo dibujado en la esquina. Parecía una estrella fugaz roja o un cometa. Había más de esos pergaminos allí, así que llegó a revisarlos uno por uno. Alto. Alto. Alto, más alto. Su ceja se movió aún más alto cuando vio que uno de estos pergaminos estaba en la calificación más alta. Esto era algo que no podía ver a menudo, un artículo con la calificación más alta. Si el pergamino de calificación alta podría ir por hasta 9 monedas de plata pequeñas, entonces este podría incluso ir por el doble, tal vez incluso el triple. El tasador sabía que muchos de los herreros rúnicos no estaban dispuestos a vender pergaminos de hechizos por debajo de un cierto rango de precios. Esta fue la razón por la que se colocaron en las tiendas a figuras exorbitantes y nunca vieron un uso práctico. Sin embargo, un pergamino de hechizos de mayor calificación podría ir por una suma considerable. ¿Qué significaba la calificación más alta? Significaba que el hechizo estaba muy cerca de saltar grados y entrar en uno más alto. Eso pondría este pergamino de hechizo como un a medio paso en el reino de hechizos rúnicos más grandes. Por solaría, ¿quién es este RuneSmith? ¿Es un avanzado? Murmuró para sí mismo mientras terminaba con la evaluación. Había exactamente 10 pergaminos de hechizos rúnicos en esta pila. 8 de ellos estaban en el grado alto, mientras que 2 de ellos estaban en el más alto. Ni siquiera había uno que estuviera en un nivel intermedio que le dijera que la persona que los estaba haciendo era todo un maestro. El hombre se devanó el cerebro, no podía imaginar que este fuera uno de los herreros rúnicos de la ciudad. La mayoría de ellos eran hombres canosos con una aptitud mágica menor que apenas lograron convertirse en un escriba de maná. La mayoría de ellos preferían trabajar con metales y no con pergaminos. El único uso para ellos era practicar su control de maná. ¿Ha terminado, señor Percival? ¿Se está haciendo tarde? El hombre levantó la vista. Había pasado demasiado tiempo inspeccionando estos artículos. Tosió en su mano y luego comenzó a escribir el precio apropiado. El precio estaba allí principalmente como una guía para que el subastador comenzara. Lo usarían para elegir el precio mínimo de oferta del artículo. Tómalos y ten cuidado de que sean delicados. También envuélvelos con una cuerda de alta calidad para la subasta. Está bien. ¿Vamos a venderlos como un paquete o por separado? Preguntó el asistente mientras sacaba una cuerda más atractiva y enrollaba las sábanas de piel de monstruo. ¿Por qué me preguntas? Solo soy el tasador. Probablemente se venderían mejor como un paquete. Los pergaminos calificados, más altos, podrían hacer que los compradores pujen más. Agregó su opinión mientras se ponía de pie. Los pergaminos que acaba de evaluar eran un poco inusuales, pero nada realmente tan extraordinario. Había artículos en esta subasta que el precio mínimo de oferta era una moneda de oro. Los pergaminos que podían obtener un par de monedas de plata pequeñas o grandes por pieza realmente no importaban. La asistente se encogió de hombros mientras el anciano salía. Abrió la puerta y entraron 2 trabajadores varones más. Primero sacaron la bandeja de artículos inútiles de la habitación. Los otros bienes que iban a ser subastados se distribuyeron en mesas más grandes por los precios. Algunas otras personas entraban y los miraban, necesitaban decidir el orden en que aparecían. Esto era algo de lo que Cynthia también era en parte responsable. Mientras todo esto sucedía, Roland estaba parado afuera de la casa de subastas Libra. Había entregado su carga de trabajo que había esclavizado durante meses. Llevaba una túnica y una máscara facial. Sus ojos parecían inyectados en sangre como si no durmiera durante un par de días. Estaba llegando a un punto de ebullición. Había gastado la mayor parte de su dinero en materiales de artesanía y ahora podía llenar un par de libros con sus hechizos rúnicos bajos y menos artesanales. Era bastante pedante cuando se trataba de su ética de trabajo. No estaba dispuesto a ir a la casa de subastas sin al menos un clip completo con hechizos rúnicos de alto grado. Había trabajado incansablemente hasta este punto. Miró su pantalla de estado que subió un par de niveles desde la última vez. La habilidad que más subió fue su habilidad básica de trazado de runas. Estaba en el nivel 5. Además, su dominio de las runas subió ligeramente de nivel mientras su comprensión de hacer los rollos rúnicos continuó. Estaba en el nivel 2. Había adquirido el pergamino de hechizos, flecha de fuego rúnica, de esa tienda. Todavía recordaba la extraña mirada que la elfa le dio después de que ella lo trajo. Incluso intentó decirle que no valía la pena y que debería obtener uno de los pergaminos de hechizos regulares en su lugar. Lo trajo de vuelta a casa y creó un esquema perfecto. Incluso le dio el doble de experiencia en comparación con los esquemas de runas menores que hizo. Todavía estaba lleno de anticipación y vigor en ese momento. Esto pronto se convirtió en desesperación después de darse cuenta de que escribir un hechizo rúnico común era mucho más difícil que la variante menor. Fracasó y fracasó, perdiendo más dinero en el progreso de pasar por sus recursos. Incluso tuvo que regresar y practicar en la runa del orbe de fuego, ya que era más manejable.
Necesitaba nivelar su habilidad de escritura para poder crear su primer hechizo de flecha de fuego en el subgrado más bajo, y esto ya era un mes completo después de obtener este artículo para practicar. Las 10 pequeñas monedas de oro que los miembros de su partido le habían dado gentilmente comenzaron a no parecer una suma tan grande. Pensó que incluso podría durar 10 meses, pero apenas logró durar medio año mientras revisaba sus materiales de artesanía. Incluso tuvo que sumergirse en sus ahorros de aventureros solo para sobrevivir. En este momento, estaba sentado en su última pequeña moneda de plata. Si no lograba obtener ganancias con estos pergaminos, tendría que ir a buscar un trabajo. Era muy terco cuando se le metió en la cabeza que necesitaba una buena marca con su primera subasta. Esta fue la razón por la que no estaba dispuesto a vender los pergaminos de menor calificación y por qué colocó un pequeño logotipo en el pergamino para que la gente notara su marca. También fingió ser un sirviente de algún herrero rúnico elegante que hizo estos hechizos rúnicos. El disfraz que llevaba también era parte de su paranoia que se había manifestado lentamente. Fue en parte debido al intento de asesinato y porque estaba preocupado de que su padre lo encontrara y lo obligara a regresar. Había conseguido una placa especial con un número, con esto podría regresar más tarde para obtener su dinero. Aparentemente, sus productos pasaron por el aprisionador, ya que vio a otros vendedores recogiendo sus artículos que no lo lograron. Debería entrar y comprobarlo. Me dijeron que los vendedores pueden sentarse en la parte de atrás durante la subasta si quieren. Estaba bastante nervioso como estudiante antes de un gran examen, esperando su turno para entrar. Sintió mariposas en el estómago, pero endureció su resolución y entró. Necesitaba ver cómo funcionaba la casa de subastas y cómo reaccionaba la gente a sus productos. Mostró su placa al guardia y se le permitió entrar sin pagar una tarifa de entrada. En el interior, había un par de pasillos que conducían a diferentes etapas de subasta. Había uno separado para los artículos más valiosos y tenías que ser alguien de mayor estatus para participar en ellos. El que sus artículos estaban siendo subastados parecía un pequeño escenario de teatro. Había sus asientos habituales en la parte delantera, pero había algunos en los balcones para las personas más ricas que estaban dispuestas a pagar un poco más. Estaba un poco sorprendido de que sus artículos estuvieran siendo alojados aquí, ya que esperaba que estuvieran en la otra etapa de subasta, para los artículos menores y comunes. Este fue el que se usó para los comunes y grandiosos. Podía ver a la gente entrar y sentarse en el frente. El bloque de subastas donde estaría parado el subastador todavía estaba vacío, pero se podía ver la gran cortina moviéndose un poco, lo que indicaba que se estaba haciendo algo detrás. Los postores recibían paletas que les entregaban con números. La forma en que funcionaban las cosas aquí era que el subastador llamaría las ofertas y los postores luego moverían esas paletas numeradas hacia arriba si querían aumentarlas. El mejor postor ganaría. El subastador a veces extendería la oferta si notaba que alguien no estaba seguro. Si nadie continuaba pujando, terminaría después de un conteo de 3. El resto del intercambio ocurriría en la parte posterior, donde el comprador pagaría su moneda a la casa de subastas. El vendedor real realmente no interactuaría con el comprador de ninguna manera, incluso podría aparecer otro día para obtener su dinero. La casa de subastas le facturaría por el servicio, estaba al 25% por ahora, ya que era un novato. Si comenzara a vender más, podría obtener un mejor trato e incluso bajar al 10%. Está empezando. Se recostó contra la pared y miró el escenario que finalmente se abrió. Para su sorpresa, en lugar de ver a un anciano sensato con bigote, vio a una hermosa mujer con un vestido rojo. Ella estaba bastante apilada en todos los lugares correctos y aparentemente era la subastadora. Pensó que estaban tratando de apaciguar el lado carnal masculino con esta dama. Probablemente estaban dispuestos a gastar más en los artículos con una belleza involucrada. Este fue uno de los trucos más antiguos del libro. Me gustaría darles la bienvenida, damas y caballeros, a la casa de subastas libre. Seré su anfitriona para esta noche. Incluso hizo una pose e hizo una especie de cara de pato extraño que Roland recordó que las chicas hacían de sus días universitarios. El público masculino parecía feliz, aunque sus contrapartes femeninas no estaban tan emocionadas. Pronto apareció el primer artículo en exhibición. No era solo un accesorio con un encanto de menor grado. Comenzamos la licitación en 5 plata pequeña. Podía ver a algunas personas levantando esas paletas de números y la primera subasta terminando en unos minutos. La experiencia no fue muy interesante y el hecho de que no pudo dormir bien durante los últimos días lo estaba afectando. Después de que la mayoría de los artículos comunes desaparecieron del escenario, Roland se preocupó. ¿Por qué no aparecían sus pergaminos? Estaba seguro de que deberían estar entre estas mercancías comunes, pero estaban avanzando lentamente hacia las más grandes por su aspecto. Le preocupaba haber entrado en la etapa de subasta equivocada y que sus artículos se vendieran en la otra. Ahora, para el último de los elementos comunes de la noche, tenemos algo especial. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a alguien al respecto, la encantadora dama habló. Tenemos un par de pergaminos de hechizos de flecha de fuego rúnica de un maestro artesano desconocido. ¿Qué tienen de especial estos pergaminos de hechizos rúnicos, que podrías preguntar? Bueno, todos son en su mayoría del grado alto. Pero eso no es todo, queridos clientes, 2 de ellos son incluso del grado más alto. La gente comenzó a murmurar entre sí mientras Roland comenzó a ponerse nervioso. Sus pergaminos estaban en exhibición y la señora del subastador estaba haciendo todo un espectáculo. 2 trabajadores sacaron 2 cajas de madera y las colocaron en el área del escenario donde brillaba la luz. Los hemos puesto en un conjunto de 5. En cada caja hay 4 pergaminos en el grado alto y 1 en el grado más alto. Comenzaremos la oferta por la primera caja en 3 monedas de plata grandes. Roland rápidamente comenzó a sumar cosas en su cabeza. En este rango de precios podría obtener ganancias y esta fue solo la oferta inicial. La gente comenzó a mover esas paletas hacia arriba. En el momento en que Roland vio a alguien pujar más, sintió que su corazón latía más rápido. Finalmente estaba viendo que el fruto de su trabajo era apreciado. Era como si le hubieran quitado un gran peso de los hombros y finalmente pudiera relajarse. La primera caja fue para 4 grandes de plata y 5 pequeñas de plata y la segunda fue para 4 grandes y 7 pequeñas. En su primer intento, había logrado ganar cerca de una pequeña moneda de oro.
Incluso si dedujera el recorte salarial de las casas de subastas, podría recuperar sus pérdidas. Capítulo 23. Ganar monedas. Roland esperó todo el camino hasta el final. Vio algunas armas y accesorios mágicos finamente elaborados que se llevaron al escenario que se vendieron por muchas monedas de oro. Tenía un poco de envidia, pero estaba contento de haber logrado vender sus productos artesanales. Cuando finalmente logró llegar a su clase deseada, pensó que sería capaz de producir armas aún mayores. Todavía estaba cansado. Sus habilidades de resistencia al sueño incluso han subido de nivel una vez en el medio año que estuvo atrapado, escribiendo en su pequeña habitación de posada. La gente incluso comenzó a darle miradas extrañas, ya que solo apareció para una comida antes de encerrarse de nuevo en ella. La subasta se prolongó en la noche y terminó cerca de la medianoche. Se quedó y esperó, no estaba dispuesto a irse sin obtener su dinero. La casa de subastas solo permitía que los vendedores recogieran su parte después de que terminaran las subastas y no durante ellas. Hubo momentos en que los compradores cambiaron de opinión y se negaron a pagar. Serían reportados a los guardias de la ciudad entonces. La casa de subastas era un negocio sancionado y tenía formas de hacer que la gente pagara. Roland se aseguró de mantener su capucha y máscara puestas. La máscara parecía una de esas que usaban los ninjas, solo cubría su boca mientras dejaba sus ojos abiertos. La capucha cubría la parte superior de su cabeza, por lo que no optó por una máscara facial completa y la consideró innecesaria. Dio un suspiro cuando finalmente se le permitió recoger su botín. Había una habitación especial para esto. Después de entrar, vio a un empleado trabajando allí. Era un hombre mayor y había 2 guardias parados a su lado. También había otros 2 parados justo al lado de la entrada. Probablemente estaban allí para atrapar a cualquiera que pensara en agarrar más monedas de las que tenían derecho. Vendedor número 64. Has ganado un total de 9 monedas de plata grandes y 2 monedas de plata pequeñas. Con una comisión del 25%, te quedas con 6 monedas de plata grandes y 9 pequeñas. El hombre hizo un recuento rápido mientras Roland asintió. Perdió 2 platas grandes y 3 pequeñas debido a la tarifa de las casas de subastas. Sin embargo, no estaba enojado, ya que entendió que valía la pena. Rápidamente tomó el dinero que se le puso delante y cuidadosamente empacado en una pequeña cartera. Él asintió sin responder y luego se fue rápidamente. Sin que él lo supiera, algunas personas en la casa de subastas tomaron nota de él ya que tenían curiosidad por saber quién era el nuevo artesano de la ciudad que podía hacer los pergaminos de hechizos de grado común más alto. Roland corrió todo el camino de regreso a la posada con prisa. Todavía había mucha gente en la ciudad, bebiendo hasta altas horas de la noche. Había crecido un poco desde hace medio año y con las bonificaciones añadidas de sus habilidades para correr y correr, iba rápido. En la posada no había mucha gente alrededor, todos estaban en la cama, ya que necesitaban hacer las cosas por la mañana. De vuelta en su habitación, se desplomó en su cama llena de colchones de paja. Realmente no podía recordar mucho más allá de eso cuando se despertó a las 12 p.m. del día siguiente. Despertó con las campanas de la iglesia que sonaban en la distancia. Se sintió revitalizado después del descanso y listo para ganar más dinero. Su plan estaba llegando a buen término y había dado el primer paso. Ahora tenía que golpear mientras el hierro estaba caliente, necesitaba más materiales, y a su debido tiempo, mejores hechizos rúnicos para practicar y luego vender. Roland no sabía por qué, pero se sentía muy bien manejarlo solo. En realidad, prefería trabajar para sí mismo a pesar de que estaba dedicando más horas que un trabajador regular. Con la afluencia de nuevos activos, compró más recursos, más tinta y más pergaminos de monstruos para los hechizos. Había vuelto a dibujar este hechizo de flecha de fuego tantas veces que ahora era un maestro de él. Probablemente le tomaría un tiempo dominar otro comparable, así que decidió centrarse en el hechizo de flecha de fuego por ahora. Había pasado incontables horas redibujándolo, colocando los caminos mágicos en las formas correctas. Incluso había usado todo su papel de dibujo y lápices para practicar mientras tenía poco maná. Esta flecha de fuego era ciertamente algo diseñado para una clase de herrero rúnico, era muy agotador en sus reservas de maná. Si no fuera bendecido con un gran charco de maná, no podría escribir más de 1 o 2 de estos hechizos rúnicos por día. Cuando una persona era drenada de su maná, comenzaba a sentirse mareada y somnolienta. Si tu maná llegara a 0, tendrías un dolor de cabeza desgarrador, y a veces, incluso te desmayaría. Esto le había sucedido uno de los días que estaba escribiendo. Su devoción a la tarea en cuestión le había causado una reacción violenta. Incluso recibió un descrédito a su regeneración de maná al día siguiente que detuvo su progreso aún más. El tiempo pasó de nuevo y las cosas se pusieron más interesantes en la casa de subastas Libra. El señor Percival, el tasador, tenía una pila de rollos rúnicos nuevos, todos ellos con la versión rúnica del hechizo de flecha de fuego. Esta vez había 3 en el grado más alto, lo que hizo que el hombre se preguntara si este maestro de herreros rúnicos estaba mejorando día a día. Siempre había rollos rúnicos de alto y más alto grado allí. Se corrió la voz por toda la ciudad y las tiendas de magia comenzaron lentamente a buscar a esta nueva persona que, lentamente se estaba empujando hacia su territorio. Pero tal como Roland había especulado que aún no se sentían amenazados, la cantidad de productos que circulaban era demasiado pequeña para afectar a estas grandes tiendas que tenían otros artículos para vender además de los pergaminos de hechizos. No sabía si actuarían de alguna manera, pero por ahora, se quedó solo a sus dispositivos. Cuantas más runas más altas se agregaran, mejores eran los precios. Roland estaba recuperando lentamente su fortuna perdida. Depositaba 10 pergaminos cada semana mientras ganaba cerca de una pequeña moneda de oro. Pronto pudo conseguir una pluma mejor, un papel mejor, y ahora incluso estaba pensando en ir a una posada más cara que estaba más adentro de la ciudad. Las cosas se veían bastante bien, también que ahora podía comenzar a pensar en el futuro una vez más y volver a su investigación. Otros 3 meses habían pasado en un instante. Roland estaba sentado en su pequeña habitación con una pila completa de pergaminos. 6 de ellos estaban en el grado más alto, mientras que 4 de ellos estaban en el grado alto. Me he vuelto bueno en este hechizo, pero creo que necesito seguir adelante.
Roland estaba un poco cansado de volver a dibujar la misma secuencia una y otra vez. Se sentía como una persona en la línea de montaje haciendo exactamente la misma tarea todos los días. Necesitaba alguna variación en su vida y sabía exactamente lo que condimentaba las cosas. Colocó sus pergaminos creados en su bolsa espacial y decidió vestirse. Salió de la posada y salió de la ciudad, haciéndolo a pie. Estaba seguro de salir temprano en la mañana, dándose más tiempo hasta el anochecer. Esta ciudad fue construida en una gran montaña, pero eso no significaba que las rocas fueran lo único en la zona. En realidad, había un gran bosque cerca de donde se dirigía. En 2 horas estaba en su destino. Debería haber algunos por aquí. ¿Hay uno? Roland se detuvo y se colocó detrás de un árbol. Su sigilo había subido de nivel de básico a regular, pero si alguna vez quería ponerlo a la altura, necesitaría una clase deshonesta. Se puso en cuclillas y metió la mano en su bolsa de almacenamiento. De ella sacó un libro de aspecto crudo. Las páginas de este libro estaban atadas por una cuerda delgada y empujadas a través de pequeños agujeros en los bordes. Apenas se mantenía unida por lo mal que se veía. En el otro lado estaba la criatura familiar a la que Roland se acercaba poco a poco. Jiji. Era un duende, pero en lugar de ser verde, era mucho más pálido. Esta era una variante que se llamaba Duende de la Montaña. Estas criaturas vagaban por el bosque alrededor de la ciudad, pero no se aventuraron hacia él. A veces atacaban carruajes que iban entre ciudades, pero eso era algo raro. El duende no tuvo mucha oportunidad de reaccionar cuando una flecha roja brillante atravesó su cerebro, derritiéndolo en el proceso. La persona que produjo este hechizo mágico fue Roland. Tenía su mano colocada en la página superior de su crudo grimorio. Lo había hecho de los pergaminos de hechizos de grado inferior y bajo que no quería vender. Había descubierto una cosa sobre su habilidad básica de dominio de runas. Podía subirlo de nivel usando pergaminos rúnicos que hizo o armas que tenían runas grabadas en ellos. Estos goblins no ofrecían mucha experiencia, pero eran lo suficientemente buenos como para que él entrenara sus habilidades en ellos. La idea de usar su alijo de pergaminos como un libro mágico se le ocurrió una vez. La página que usó para activar su hechizo se desmoronó en polvo poco después de la activación. Esta era la mayor debilidad de este tipo de arma, tenía usos limitados, pero podía disparar rápidamente con ella sin tener que hacer ningún conjuro molesto. Tal vez si se enfrentara a ese esgrimista de nivel 2 en la batalla nuevamente, podría hacer algo al respecto enviando spam a estas flechas de fuego en su camino. Incluso una clase de nivel 2 tendría dificultades para evadir tantos hechizos de nivel 2 como el hechizo de flecha de fuego. Roland echó un vistazo a sus estadísticas y algunas de sus habilidades que estaba puliendo. Sus más importantes eran las relativas a las runas, ya no usaba mucho las de su clase de mago. Incluso encontró que estos pergaminos de hechizos eran mucho más poderosos que sus hechizos regulares. Nombre: Roland Arden L35. Clases: T1 Mage L25, secundaria. T1 Runic Mana escribe L10, principal. HP: 374/374. MP: 1701/1751. SP: 448/448. Fuerza: 26. Agilidad: 30. Destreza: 52. Vitalidad: 29. Resistencia: 28. Inteligencia: 90. Voluntad: 67. Carisma: 13. Suerte: 6. Mana básico Scribing L2. Habilidad: permite el trazado de hechizos básicos en papel. Runa básica Scribing L5. Habilidad: permite el trazado de runas en papel. Dominio básico de runas L3. Habilidad pasiva: aumenta la comprensión de las runas y reduce el requisito de MP para usarlas por un pequeño margen. Se centró en moler la habilidad de escribir runas, lo que significaba que su escritura regular de maná se quedó atrás. Sin embargo, no le importaba eso, ya que las runas eran el camino a seguir para él. Su habilidad de maestría de runas también estaba aumentando ahora, ya que finalmente la estaba usando según lo previsto, para la batalla. Además de su int, dex y fuerza de voluntad, el resto de sus estadísticas no estaban subiendo, incluso atribuyó los puntos que obtuvo a que envejeció. Se dio cuenta de que las runas comunes comenzaron a ser manejables después de que alcanzó el 4º nivel de su habilidad de trazado. Antes de obtenerlo apenas podía crearla de menor calificación. Cuanto mayor era el nivel de esta habilidad, menos maná quemaba mientras elaboraba. Afortunadamente tenía mucho de sobra incluso antes de eso. Modelado básico de maná L6. Habilidad: permite que el mago forme maná en hechizos, da bonificaciones a la inteligencia y la fuerza de voluntad. Cuanto mayor sea la habilidad, mejor será el usuario para formar hechizos. Reglamento básico de maná L7. Habilidad: ayuda a regular el maná en el cuerpo del usuario. Aumenta la regeneración del maná al ayudar a absorber el maná ambiental del medio ambiente. Las 2 habilidades que recibió al obtener su clase de mago también estaban subiendo de nivel. Estaba constantemente usando su maná para dar forma a la tinta mágica en los símbolos rúnicos deseados. Afortunadamente, esto fue suficiente para que su habilidad para moldear maná subiera de nivel junto con la habilidad de regulación que aceleró su regeneración. Fue capaz de regenerar todo su maná en un par de horas. Si se quedaba realmente quieto y descansaba era aún más rápido. Quitarse la ropa también mejoró esta tarea, ya que tenía más piel descubierta para absorber la energía del maná.
Era un escriba de nivel 10 después de más de medio año de trabajo. Ya estaba en el límite de nivel de su clase anterior al mismo tiempo. Subir de nivel su segunda clase de nivel 1 estaba demostrando ser más desafiante. Tampoco logró escribir tantos esquemas de runas ya que estaba sin moneda. Esto cambiaría pronto. Quería comenzar a comprar todos los pergaminos de hechizos rúnicos que pudiera encontrar dentro de la ciudad. Eran mucho más baratas que las armas rúnicas, por lo que se centraría primero en ellas. Comprobó la hora, tenía un par de horas para entrenar, así que decidió ir al bosque mientras usaba sus viejas tácticas. Había menos árboles para esconderse y eran en su mayoría de la variedad puntiaguda. Todavía podía usarlos para cubrirse mientras permanecía quieto y usaba su sigilo. Tampoco necesitaba usar esos molestos encantamientos. Usar estos pergaminos de hechizos en este libro de hechizos improvisado fue mucho más rápido. Ya soñaba con hacer un bastón rúnico mágico para sí mismo. Si continuaba ganando niveles con su habilidad de dominio de runas mientras ganaba más maná, el uso de armas rúnicas podría ser factible en el futuro previsible. Mientras soñaba despierto con armas rúnicas, se adentró en el bosque, era la mitad del día, así que tuvo mucho tiempo para soltarse. Las flechas de fuego llovieron sobre los goblins desprevenidos que no tuvieron tiempo de reaccionar. Terminó cada encuentro con un tiro en la cabeza y no se sorprendería si obtuviera algún título por ello si continuaba. Se dio cuenta de que no estaba obteniendo tantos puntos de experiencia para estos monstruos y lo atribuyó a que era una clase de artesanía. Estaba haciendo esto para subir de nivel su dominio rúnico que le daría algo de XP de todos modos, por lo que fue un buen intercambio. Su casa se detuvo después de escuchar un sonido agudo. Era un chillido familiar de un duende. Estaba cerca de su ubicación, pero aún lo suficientemente lejos como para que no se preocupara. Estas variantes de duendes de montaña eran mucho más fuertes que las verdes que encontrarías en las áreas más cálidas del reino. Eran un poco más altos y sus pieles eran más duras y se acababa si lograban rodearte. Se consideraba una mala idea luchar contra ellos a menos que estuvieras al menos en tu segunda clase de nivel 1 y en las últimas partes de la misma. Se preguntó por qué los goblins estaban llamando a sus amigos. Esto era claramente una llamada de ayuda y pronto un enjambre de estos pequeños bichos se apresuraría a entrar en el área. Lo inteligente sería retroceder por ahora, pero estaba cerca de donde se originó el grito. La suerte estaba de su lado, ya que había un pequeño acantilado en esa dirección. Si los goblins decidieran correr hacia él, tendrían que subir por una cornisa empinada, lo que le daría tiempo suficiente para escapar o incluso disparar algunos hechizos mágicos a los monstruos trepadores. Permaneció en la cornisa por el momento mientras trataba de mirar de dónde venían los ruidos. Vio a alguien que venía en su camino y no era un duende. Este era alguien que reconoció de la posada en la que se alojaba. Era una niña pequeña incluso más baja que él. Esta era la niña Noma con la que se topó el primer día que llegó a la ciudad. Parecía asustada y estaba huyendo. Detrás de sus 5 duendes de montaña con algunos palos de aspecto crudo y espadas cortas la perseguían. Tenía una daga en la mano que parecía usada, ya que estaba empapada en sangre de duende. Lo que la niña estaba haciendo en el bosque era un misterio. Claramente no era lo suficientemente fuerte como para luchar sola contra estos duendes de la montaña, lo que hizo las cosas aún más extrañas. Ella venía en su camino, pero debajo de él había una cornisa de unos 20 metros. Ella tendría que subir todo el camino hasta aquí para llegar a un lugar seguro y él no pensó que los goblins la dejarían. Ya podía imaginar a la chica subiendo mientras la arrojaban piedras, palos y tal vez incluso las espadas cortas. Dio un suspiro mientras miraba su grimorio de hechizos de flecha de fuego. Tenía suficiente de sobra, también tenía la ventaja de terreno alto. Probablemente sería fácil cuidar de estos monstruos y él vino aquí para usar estos productos fallidos. Supongo que es hora de salvar a una doncella necesitada. Me pregunto si puedo obtener algún tipo de título de caballero blanco para esto. Pensó para sí mismo mientras apuntaba, su mano en el libro de hechizos improvisado. Capítulo 24. Little Goblin Slayer al rescate. Elsie había venido a estos bosques para subir de nivel. Ella era alguien a quien llamaste un florecimiento tardío. La niña Nomo ya tenía más de 16 años en su vida, pero acababa de alcanzar su clase de ascensión. La chica se parecía a un gnomo, pero no era de ascendencia pura. Su altura estaba por encima de lo que un gnomo normal alcanzaba a 140 centímetros. Su figura también era bastante voluptuosa con respecto a otras chicas gnomos, pero en su mayoría la escondía bien debajo de ropa holgada o armadura como hoy. Tenía rasgos finos en comparación con otros de su especie que en su mayoría tenían cabezas más redondas con ojos más grandes. Su cabello era largo y naranja y lo había puesto en una cola de caballo para que no se interpusiera en su primera cacería. Era huérfana, se desconocía el paradero de su familia ya que fue abandonada a una edad temprana. Fue dejada en uno de los orfanatos administrados por la iglesia de Solaria y pasó la mayor parte de su vida allí. Ella hacía tareas allí, aprendiendo lentamente a cocinar, limpiar y varias otras tareas. A pesar de que la iglesia era la que producía los cristales de cambio de clase, no solo se lo daban a los huérfanos. El niño tenía que decidir si quería vivir como acólito o abandonar la vida de la iglesia a la edad de 14 años. Ella había elegido irse, conseguir un trabajo en algunos lugares de Edelgard y finalmente terminar en la posada donde ahora estaba empleada. Había trabajado durante 2 años ahorrando para sí misma y finalmente logró conseguir una de esas piedras esquivas. Ella pasó por su ascensión. La clase que fue recompensada fue una exploradora que contaba con una gran agilidad y habilidades de detección. Esta podría no haber sido su profesión elegida, pero ella estaba feliz de todos modos. Sin embargo, había un pequeño problema. La ciudad en la que vivía no tenía una mazmorra cercana con monstruos fáciles de practicar.
pudo registrarse en el gremio de aventureros, pero no había mucho trabajo para los exploradores de nivel 1 que todavía estaban en el primer nivel y no tenían experiencia en batalla. El tablón de anuncios para aventureros de bronce estaba lleno de tareas similares a su trabajo actual. Esto era algo que estaba tratando de abandonar ya que estaba harta de ese tipo de estilo de vida. Era alguien terca, no quería pedir ayuda a otros aventureros. Tampoco podía confiar en ellos, principalmente en los aventureros masculinos que podían tratar de aprovecharse de ella. Finalmente decidió ir al bosque cercano, la caminata allí le tomó 2 horas. Había gastado el resto de sus ahorros en una daga y en una armadura de cuero barata. Esta armadura consistía en una pieza de pecho y algunas muñequeras. El resto de su atuendo era de tela simple. Nunca antes había cazado un monstruo en su vida, pero por lo que escuchó, los goblins eran bastante fáciles de matar. Que ella sepa, no eran más fuertes que los niños humanos de 10 años, lo que le estaba dando un gran impulso de confianza. Elsie vagó por el bosque con la daga en la mano, profundizando cada vez más sin mirar atrás. Estaba decidida a subir de nivel y comenzar su nueva vida como aventurera. El viento aulló y los árboles comenzaron a crujir, lo que la hizo estar alerta. Su clase era una exploradora que le daba mejor visión que otras. Esta clase también era experta en ocultar su presencia mientras se sentía fuera del área. Muy pronto vio su primer objetivo. Era un duende de aspecto pálido con un gran garrote de madera en la mano. Ella era un híbrido de gnomo, por lo que su tamaño era un poco más grande que este pequeño monstruo. Esto la colocó en una ventaja ya que tenía la ventaja de altura. Después de observar al monstruo por un momento, notó que era bastante delgado y musculoso. Esto no detuvo su avance, estaba decidida a cazar a este duende. Agarró su daga y comenzó a escabullirse hacia adelante, sabía que el elemento sorpresa era primordial. Si lograba aterrizar una puñalada por la espalda, probablemente podría asestar un golpe mortal. Ella avanzó mientras el monstruo miraba algo. Había algunos insectos grandes allí que el duende comenzó a pisotear. Esto le dio la oportunidad de avanzar mientras se escabullía. El duende no se dio cuenta de que la pequeña persona se acercaba sigilosamente detrás de él. Cambió a golpear el suelo con su garrote mientras sonreía. De repente escuchó algo romperse detrás de él que lo puso en alerta. El duende se dio la vuelta con prisa para ver a una chica de orejas puntiagudas con una daga corriendo hacia ella. No tuvo mucho tiempo para reaccionar y tampoco fue muy hábil. El duende simplemente balanceó su arma de madera al azar con la esperanza de protegerse. Esto fue parcialmente exitoso ya que logró asestar un golpe al lado de Elsie. Esto hizo que su daga se saliera del objetivo y se hundiera en el hombro del monstruo en lugar de en su cuello. El monstruo gritó en voz alta, el dolor insoportable mientras saltaba hacia atrás para escapar. La pequeña niña no jadeó con fuerza. Necesitaba algo de tiempo para recuperar el aliento ya que el palo de madera se había estrellado contra su costado causando algunos daños. El pequeño duende era mucho más fuerte de lo previsto, a pesar de que su armadura sostenía que casi tenía las costillas rotas. No se dio cuenta de que el monstruo había llamado a sus amigos, así que continuó. El enemigo estaba herido y solo necesitaba acabar con él. El duende con rabia en sus ojos cargó hacia adelante, entró en un estado loco y comenzó a balancearse ampliamente. La niña estaba resbaladiza como una anguila, los golpes no la alcanzaban pero tampoco podía avanzar. El primer golpe le había quitado el viento y ahora dudaba. Casi no tenía experiencia de combate, ya que solo ocasionalmente luchaba con los otros huérfanos o borrachos de la ciudad. Pronto comenzaron a aparecer más duendes, lo que finalmente la obligó a darse la vuelta y correr. Apenas podía manejar a uno de estos monstruos, ¿qué podía hacer cuando aparecieron 4 más? Así comenzó su escapada, ella estaba jadeando mientras corría hacia la ciudad. El bosque era desconocido para ella y todavía era solo una exploradora de nivel 1. Sus habilidades de rastreo no estaban del todo allí, por lo que se encontró corriendo en una dirección aleatoria. Esta era una zona montañosa y la suerte no estaba de su lado, ya que se encontró bloqueada por una alta pared rocosa. Miró a los lados mientras el camino hacia adelante estaba bloqueado. Podía escuchar a los goblins enojados corriendo detrás de ella, lo que le hizo entrar en pánico sin poder decidir. Si intenta escalar esto o probar suerte yendo hacia los lados, podría haber un mejor lugar para escalar más abajo. Antes de que pudiera decidir, uno de los goblins saltó hacia ella. Sin embargo, no llegó muy lejos ya que algo brillante y rojo vino zumbando desde alguna parte. Atravesó la cabeza del monstruo y lo detuvo en seco. Un monstruo estaba muerto y 4 más quedaban. «Oye, estás vivo ahí abajo». Escuchó una voz desde arriba y la encontró un poco familiar. Levantó la vista y vio a una persona parada allí. Esta persona llevaba una túnica negra y era difícil distinguir su ropa. Por el sonido de la voz, sabía que era alguien más joven pero todavía un hombre. «Estoy bien, pero vienen más». Ella gritó mientras estaba un poco aliviada de que hubiera otra persona aquí que incluso estaba dispuesta a ayudar. «Lo sé, espera un momento, los limpiaré». Fue entonces cuando comenzó la masacre. Podía ver más de esas flechas rojas llameantes siendo disparadas. Hicieron hermosos arcos rojos y se enterraron en los duendes en el momento en que saltaron de los arbustos. 5 hechizos y 5 goblins estaban muertos. Miró los cadáveres carbonizados a los que les faltaba la cabeza. El olor era algo que no olvidaría durante bastante tiempo. Se espació por un momento antes de que la voz de esa persona la devolviera a la realidad. ¿Por qué estás parado allí? Necesitas irte. Pronto vendrán más goblins. Oh, probablemente deberías obtener la piedra de maná de ese duende allí. El segundo a la izquierda antes de eso, está a la derecha de su corazón. La persona gritó mientras dejaba caer una cuerda. Elsie miró al duende en cuestión y decidió seguir el consejo. Para su sorpresa, una pequeña piedra de maná estaba allí. Si podía venderla, probablemente podría ganar algunas pequeñas platas. Ella no permaneció allí por mucho más tiempo. La niña ya estaba asustada como estaba, comenzó a subir para ponerse a salvo. La cornisa no era tan empinada, así que logró hacerlo en un par de minutos. En la parte superior, se derrumbó sobre sus rodillas mientras jadeaba. La fuerza abandonó su cuerpo debido a tener que correr en pánico tan lejos.
¿Estás bien ahí? Elsie, ¿verdad? Volvió la cabeza hacia la persona que la rescató. Aparentemente era alguien que la conocía, pero no estaba segura de dónde. Lo que vio fue un macho humano joven de unos 160 cm de altura tirando de la cuerda hacia arriba y colocándola en una bolsa de almacenamiento. El viento movió su capucha y ella finalmente pudo distinguir su rostro. De hecho, era alguien que conocía, alguien que vivía en la posada en la que trabajaba. La mayoría de la gente pensaba que era un bicho raro, siempre se quedaba encerrado en su habitación y solo salía a comer y rara vez salía. El posadero le dijo que no lo molestara, ya que podría ser algún tipo de miembro de culto. Siempre se le veía con una túnica negra que cubría su rostro y nunca hablaba con nadie ni hacía amigos. Disparó algunos hechizos para poder tener una clase de magia. Un ritualista o un brujo era una persona que hacía un pacto con un demonio o monstruo de algún tipo, por lo que estaba un poco preocupada. Sí. ¿Estoy bien? Se puso de pie, su daga estaba atada a su costado. Ella retrocedió un poco ya que no estaba segura de los motivos de esta persona. No veías a mucha gente ayudando a otros sin ninguna razón, esta persona también era alguien que no conocía tan bien. Esto la hizo reservada, mantener una distancia era probablemente lo correcto ahora. Mira, ya vienen algunos nuevos. El humano de la túnica señaló a la distancia de donde vino. Más duendes comenzaron a aparecer, probablemente allí para vengar a sus amigos asesinados que fueron masacrados. Deberíamos irnos si aparece una variante evolucionada, no será tan fácil, dijo el joven mientras le daba la espalda. Todavía estaba un poco indecisa acerca de seguir a esta persona desconocida. Sin embargo, todavía era alguien de la ciudad y los rumores probablemente eran exagerados. Detrás de ella podía escuchar los gritos enloquecidos de los monstruos que habían encontrado a sus amigos asesinados. Era hora de salir de allí. Espérame, ya voy. Ella corrió detrás del niño humano que era bastante rápido en sus pies. Ella era alguien experta en correr, pero incluso entonces no podía alcanzarlo. No tardaron mucho en llegar a la carretera pavimentada que conducía a la ciudad. Los goblins probablemente no los perseguirían más allá de esto, por lo que se sintió aliviada. Se inclinó mientras jadeaba, con las manos en las rodillas. Ella salió viva de una sola pieza. No esperaba que estos monstruos fueran tan astutos. Incluso cuando logró apuñalar a la criatura en el hombro, no hizo mucho daño. Esto fue un fracaso total de su parte y ella lo sabía. Después de descansar un poco, levantó la vista, el niño humano la estaba mirando. Se sentía rara, esta persona la había ayudado, pero le costó mucho expresar su gratitud. Antes de que ella pudiera abrir la boca, él habló primero. ¿Qué estabas pensando? ¿Nunca has luchado contra un duende antes? ¿Qué nivel tienes? Si no estuviera cerca, te habrían comido en este momento. Y otra cosa. El joven humano se había quitado la capucha y comenzó a reprenderla. Cruzó los brazos el uno sobre el otro y comenzó a enumerar las cosas que ella había hecho mal. Incluso comenzó a cuestionar su elección de equipo. Se sentía como si estuviera siendo regañada por una de las monjas mayores de los días de la iglesia. Este chico parecía más joven que ella, lo que hizo que todo fuera aún más degradante. Si no estuviera cerca, tenía todo bajo control. Ella hinchó sus mejillas junto con su pecho, sus largas cejas inclinadas hacia adentro. Estaba enojada. Su plan de ser una aventurera no funcionó como se esperaba y ahora estaba siendo sermoneada por un niño mocoso. Podría haber sido una especie de mago, pero todavía era un niño a sus ojos. Así es, solo los estaba trayendo a una trampa, idiota. Entonces apareciste y arruinaste mi plan. Quien necesitaba tu ayuda, estaba bien solo. Ella movió la cabeza hacia un lado mientras murmuraba en voz alta. El joven que la reprendía dejó de hablar mientras el asombro cubría su rostro. Observó cómo Elsie giraba obstinadamente la cabeza hacia un lado mientras se mordía el labio inferior. Mientras trataba de actuar duro y no enfrentarse a la persona que la rescató, comenzó a caminar. Podía ver ligeramente la cara del joven contorsionándose en formas extrañas. Probablemente estaba desconcertado por su reacción que la hizo sentir mal. Nunca fue buena para disculparse por sus malas acciones y aún peor para agradecer a las personas que la habían ayudado. Los dos no hablaron mucho después de su arrebato. Se mantuvieron a una distancia de unos pocos metros el uno del otro. La chica no quería disculparse, pero cada vez que veía la cara del joven sentía indignación como si le estuviera menospreciando por fallar. Finalmente se separaron en la entrada de la ciudad y ambos siguieron su propio camino. Sin embargo, había un pequeño problema. Él se había olvidado que el joven del que no sabía el nombre se estaba quedando en la posada en la que trabajaba. Ella también era una trabajadora que vivía allí, por lo que casi de inmediato se encontraron entre sí. Ella mantuvo su distancia mientras él comía su cena. Ambos habían pasado la mayor parte del día caminando de un lado a otro y aventurándose en el bosque, por lo que ya eran cerca de las 7. El mundo aquí también tenía un ciclo diario de 24 horas, pero había 13 meses en el calendario en lugar de 12. Elsie se sintió un poco mal por no haberle agradecido todavía. Hizo un puño con la mano y se lo llevó al pecho mientras lo agarraba. Había tomado una decisión. Agarró una de las salchichas más atractivas de la despensa. Su plan se desarrolló mientras usaba las horas ocupadas para acercarse sigilosamente al extraño vestido. Ella colocó la salchicha de carne bien preparada junto con un plato sobre su mesa. Su boca se movía rápidamente mientras hablaba. Aquí, encontré esto simplemente tirado allí, pensé que podrías querer uno. El joven miró el objeto que se le presentó con una ceja levantada, luego volvió a la niña medio gnomo más pequeña que se lo estaba presentando. Otro episodio de silencio incómodo se desarrolló que causó que la niña tuviera otro arrebato. Solo tómalo ya, que estás tomando tanto tiempo, no como si lo trajera para agradecerte por ayudarme o cualquier cosa. Idiota. Golpeó la mesa con ambas manos, lo que hizo temblar todo. Luego regresó a la cocina. Algunos de los clientes notaron el intercambio e incluso le dieron un silbido al medio gnomo. Roland, que todavía estaba mirando la salchicha que le dieron, aparentemente gratis, estaba bastante sorprendido. No creía que este tipo de personas existieran en la vida real.
Agarró la salchicha y le dio un sabor. No podía simplemente desperdiciar buena comida. En el fondo de su mente, estaba un poco divertido por la forma en que actuaba la niña. Era bastante similar a cómo se comportaban algunos personajes populares en varias obras de ficción. Incluso podía verla tratando de echar un vistazo desde la esquina, probablemente queriendo ver si estaba comiendo el regalo que ella preparó. También necesitaba hablar con la chica más tarde, obviamente no era apta para vagar por esos bosques peligrosos. Como adulto, era difícil no preocuparse por alguien que actuaba tanto como un pequeño mocoso. Más tarde intentaría hablar con ella de nuevo, pero después de que ella se hubiera enfriado, ya que parecía que todavía estaba un poco irritada. Pero esto tendría que esperar por ahora, ya que tenía una salchicha realmente grande para devorar ahora. Capítulo 25. Hacer un trato. Roland estaba de vuelta en su habitación. El día había sido extraño. Salió a probar sus habilidades de lanzamiento de pergaminos de hechizos en algunos goblins. Pero lo que encontró allí fue una niña que casi se mata. Él no quería entrometerse demasiado en su negocio y ella no reaccionó amablemente cuando comenzó a reprenderla. La otra cosa peculiar fue cómo actuó. Todo el encuentro le hizo pensar que estaba atrapado en algún tipo de mundo de juego, ya que no creía que existiera gente así. Ella tuvo múltiples arrebatos emocionales hacia él, mientras que, por otro lado, actuó agradecida e incluso tímida mientras traía algo de comida. Bueno, ella podría ser bipolar. ¿Debería mantenerme alejado de ella?, pensó, pero tal vez estaba leyendo demasiado sobre sus rasgos de carácter allí. Había todo tipo de personas en este mundo. Había logrado obtener una salchicha gratis como recompensa, así que valió la pena. Ahora estaba relleno y de vuelta en su habitación. Escribiría un hechizo de flecha de fuego más antes de irse a la cama. Mañana sería el día en que finalmente se iría de juerga de gastos. Necesitaba comprar tantos pergaminos de hechizos rúnicos como fuera posible. Luego podría comenzar a crear esquemas para que ganen niveles rápidamente. Cuantos más niveles y mejores estadísticas lograra, más rápido se volvería en la creación de sus productos. También tenía la esperanza de que en el futuro la casa de subastas Libra bajara sus porcentajes. Perder el 25% después de obtener su parte fue un poco demasiado. No estaba seguro de si las tiendas regulares cobraban a otros tanto por sus productos. Usó su disfraz habitual que lo hacía parecer un pequeño brujo en el entrenamiento. El lugar que visitó primero fue el mismo del que obtuvo el hechizo de flecha de fuego rúnico. Era la tienda que se llamaba Axier's Magic Emporium. Dio un paso adelante y las puertas se abrieron por sí mismas con la ayuda de algún tipo de encantamiento. Quería examinar esta puerta. Tal vez también funcionaba en algunas runas y podría agregar otra a su colección. No había mucha gente aquí y realmente no venía aquí a menudo. La tienda general que estaba más cerca de su posada tenía todos los artículos necesarios. También le preocupaba que si venía aquí con demasiada frecuencia, su disfraz como la persona que vendía los rollos rúnicos se caería. La chica elfa llamada Siriana todavía estaba aquí actuando como la vendedora principal. Simplemente se acercó a la vitrina con los hechizos rúnicos. Todos seguían allí, aunque no había muchos que pudiera usar para la investigación. Parecían polvorientos como antes y, aunque pudo obtener algún beneficio con ellos, los otros artesanos no parecían poder hacerlo. Tenía un poco de ventaja sobre otras personas. Él podría simplemente tomar su trabajo y mejorarlo. Incluso si la persona hiciera el más bajo de los hechizos rúnicos bajos, podría convertirlo en el más alto en cuestión de horas. Los hechizos rúnicos de grado común eran un poco más difíciles de corregir. Usaban muchas más runas e incluso sus esquemas eran el doble de su tamaño. Esta fue también la razón por la que necesitó más tiempo para escribirlos y por qué le tomó medio año reducir el proceso de elaboración hasta casi la perfección. Esto también era solo para una runa. Si intentaba completar una totalmente nueva, podría llevarle el mismo tiempo. Miró a la dama elfa, indicándole que se acercara mientras quería comprar un par de estos pergaminos. Ella le sonrió y se acercó. No estaba seguro de si ella lo estaba haciendo a propósito, pero sus caderas se balanceaban de lado a lado de una manera atractiva. Los tacones altos que llevaba puestos hacían sonidos de clic contra los paneles de madera del piso cuando avanzaba. ¿Qué será, querido cliente? Veo que lo has decidido. Me gustaría comprar este pergamino de hechizos Runic Orb of Light y este pergamino de hechizos Runic Aqua Ball, también este Frostbolt. Comenzó a enumerarlos. No estaba seguro de si tenía suficiente dinero para todos ellos. Serían geniales para su investigación futura, ya que estaba ansioso por comenzar a jugar con los componentes rúnicos. Ya había enumerado todas las partes en sus notas y ahora solo necesitaba algo de tiempo para experimentar. ¿Quieres comprar los pergaminos de hechizos rúnicos? Espera un momento, volveré enseguida. El elfo respondió y se alejó. Esta fue una reacción inesperada. Comenzó a preguntarse si había algo mal. Normalmente simplemente entregarían los bienes, tomarían las monedas y se acabaría. Tal vez tenía más pergaminos en la parte posterior y no quería mover estos polvorientos. Se quedó en la tienda y esperó. Incluso vio al elfo subir las escaleras, las mismas que había usado antes. ¿Están los pergaminos almacenados allí arriba? No estaba seguro de qué se trataba, pero solo esperó. Necesitaba estos pergaminos de hechizos ya que sin ellos no podría progresar. Necesitaba más muestras para trabajar. La cantidad de esquemas de runas que poseía no era tan alta y solo una era buena para ganar dinero. Después de unos 5 minutos, el elfo finalmente descendió de las escaleras y comenzó a caminar hacia él. Ella no llevaba ningún pergamino con ella, por lo que la primera suposición de Roland estaba equivocada. Disculpe, te he hecho esperar. Está bien, ¿puedo conseguir estos pergaminos entonces? Preguntó como no quería perder más tiempo aquí, todavía quería ver si podía obtener mejores materiales para su trabajo. Tengo que disculparme, pero eso no será posible. ¿Disculpe? Estaba desconcertado por la respuesta. ¿Había algo malo en que comprara estos? ¿Alguien descubrió su esquema y que podía hacer esquemas de símbolos rúnicos ya completados? Su mente giró en territorio de teoría de la conspiración cuando comenzó a sudar.
Ah, no te preocupes, no es así. Al gerente solo le gustaría hablar con usted. ¿El gerente? La imagen de un gnomo trabajando con unos vasos grandes apareció en su cabeza. Sí, desea discutir algunas oportunidades de negocios. Estoy seguro de que permitirá la compra de estos pergaminos después de eso. ¿Oportunidades de negocio? La elfa solo sonrió sin explicarse. Roland intentó deducir la respuesta en su mente y lo único que le vino a la mente fue que lo descubrieron. No querían venderle los hechizos rúnicos y querían hablar de negocios. Si no se trataba de que fuera a la casa de subastas, entonces se comería un zapato. Tenía dos opciones. Al salir y probar otra tienda, esta no fue la única con estos hechizos rúnicos no utilizados. La otra era dirigirse y ver qué quería esta persona de él. Si simplemente se fuera, se quedaría desinformado sobre los motivos de este gerente. Roland había decidido ir a verlo. No creía que estuviera en peligro, ya que este hombre no era un guerrero sino un alquimista. También era dueño de una tienda, por lo que probablemente solo quería lanzar una propuesta de negocios en su camino. Siempre podía declinar y seguir adelante con su vida. Salir de la ciudad si las cosas se complicaban también era una opción. Está bien, lidera el camino. Él asintió mientras el elfo de cabello dorado sonreía. Estuvo pronto ante la misma puerta que hace medio año. No había cambiado mucho allí, la persona dentro todavía se veía igual. Sin embargo, el equipo de alquimista podría haber aumentado con algunas jarras y vasos de precipitados aquí y allá. La puerta se cerró detrás de él después de que la mujer elfa se había ido. Ahora se quedó solo con el gerente de la tienda, si él también era el dueño de la misma era desconocido para él. Permaneció de pie y miró a su alrededor, además de los utensilios de alquimista también había un horno a un lado. Se preguntó por qué algo así estaba aquí, justo al lado de un montón de productos químicos y libros inflamables que estaban parados en una estantería cercana. Luego recordó que este mundo probablemente no tenía a nadie para verificar las medidas de seguridad de las tiendas. Flechas de fuego rúnicas, Podía escuchar al gnomo finalmente hablar. Tenía una voz más aguda que un humano y era mucho más bajo. Roland comparó la altura del hombre con los otros gnomos que había visto por la ciudad y estaba un poco más alto, cerca de 120 centímetros. ¿Qué pasa con las flechas de fuego rúnicas? Él respondió, haciéndose el tonto ya que no sabía si realmente lo habían descubierto o simplemente lo habían probado. El hombre mayor dejó de hacer lo que era y finalmente salió de detrás de la configuración de alquimista en la que estaba trabajando. Tenía una expresión gruñona en su rostro. Roland finalmente pudo verlo bien. El hombre tenía una barba completa que era gris y llevaba algún tipo de turbante en la parte superior de la cabeza. Sus orejas eran puntiagudas y largas, aunque no tan largas como las de un elfo. Tenía una nariz bastante grande con una gran verruga en la fosa nasal izquierda. Su ropa consistía en una túnica holgada que estaba atada a él con un cinturón de cuero marrón. Chico, no insultes mi inteligencia. ¿De verdad pensaste que nadie se daría cuenta de tus payasadas? Tengo que dártelo. Tienes mucho talento si puedes producir hechizos de esa calidad y todo a una edad tan temprana. Avanzó mientras hablaba, dirigiéndose a otro escritorio que estaba en la esquina. Tenía una gran silla detrás, probablemente para que pudiera ver por encima de ella, ya que parecía ser de tamaño humano. Se sentó y luego sacó una pipa de madera. El humo pronto fluyó de sus fosas nasales. Roland estaba un poco preocupado de estar expuesto. Se había disfrazado e incluso dijo que estaba trabajando para otra persona cuando estaba vendiendo sus productos. Tal vez si se hiciera el tonto todavía podría evadir la sospecha. Me acaban de contratar para entregar los pergaminos allí. El gnomo solo levantó la ceja como si estuviera mirando a un idiota. Rozó un poco mientras soplaba un poco de humo en el camino de Roland. Seguro que eres persistente con tu pequeña historia. Si quisieras esconderte, no deberías haber sobresalido como un vampiro al sol. Escucha aquí, tu secreto está fuera. Podría importarle un molerat la razón por la que estabas usando ese estúpido disfraz. Estoy aquí para hablar de dinero. Roland simplemente permaneció en su lugar y continuó escuchando. En este punto, ya pensó que no había forma de convencerse de esto. Esta persona Noma probablemente tenía informantes en la casa de subastas que le dieron propina. Incluso podría haber sido seguido por alguien que fuera bueno escondiéndose. Él, como clase de magos, no era realmente bueno para detectar problemas para que la gente pudiera acercarse fácilmente a él. Tienes talento, chico, pero aún más importante que eso es esa clase y ética de trabajo. Esa clase. El gnomo le sonrió mientras se quitaba la pipa de la boca mientras explicaba más. Todavía eres un niño verde. ¿Crees que puedes ocultar tu clase especial de cualquiera sin un encantamiento para bloquear la habilidad de identificación? Los ojos del gnomo brillaron azules por una fracción de segundo mientras miraba a Roland. ¿Nivel 10 ya? No está mal. Tienes un futuro brillante por delante si continúas trabajando duro. Roland dio un paso atrás mientras digería esta información. Esta persona tenía una alta habilidad de identificación y podía leerlo como un libro abierto. Su clase de escriba de mana rúnica le había sido revelada y ni siquiera podía hacer nada al respecto. ¿Viste mi clase en ese entonces? Así es, tengo muy buena memoria. Nos conoces a los tipos de inteligencia. Entonces alguien comenzó a vender pergaminos de hechizos rúnicos. Ahora, ¿por qué un runesmith respetable vendería pergaminos de hechizos de mala muerte? Tal vez fue un escriba de maná rúnico en su lugar. La forma en que este hombre lo había descubierto fue revelada. Todo fue principalmente gracias a una habilidad. Todo el trabajo que entró en su disfraz había sido en vano, ya que estuvo expuesto desde el principio. Lo que el anciano quería de él todavía estaba en debate. Eso es solo. Se desplomó un poco hacia adelante en la derrota. Su pensamiento lo tenía todo resuelto, pero aparentemente solo se estaba engañando a sí mismo. Ahora, no estoy aquí para chantajearte ni nada, así que relájate y toma asiento, tenemos mucho de qué hablar.
Roland simplemente se sentó derrotado, ya no había razón para negarlo. ¿Qué quieres? No mucho, quiero que trabajes conmigo. No estoy firmando uno de esos contratos ridículos. Roland respondió rápidamente. Todavía no estaba dispuesto a quedarse atascado trabajando durante 6 años en un solo lugar. Preferiría abandonar la ciudad e intentarlo en otro lugar, había ganado lo suficiente para mudarse. Esos contratos son para Jack sin talento, chico, tienes un futuro. Así es como lo veo. Te proporcionaré el lugar donde puedes desarrollar tu oficio, incluso bajaré el precio de los materiales. El hombre comenzó a hablar de negocios. Quería patrocinar a Roland, le daría su propio lugar donde podría hacer su artesanía rúnica. El contrato que ofrecía era mucho menos extenuante que el que vio hace medio año. No necesitaría compartir ninguno de sus secretos. Solo se le exigiría que continuara elaborando como ya lo hizo. Esta tienda se encargaría de la parte de venta. Su comisión también era más baja que la de la casa de subastas en un 15%. Este contrato parece un poco unilateral. ¿Por qué estás dispuesto a darme tanta libertad? Parecía un poco sospechoso. Lo único vinculante aquí era que solo podía vender sus productos a esta tienda. Podía crear libremente para sí mismo y regalarlos gratis si quería. Incluso había una cláusula de que se le permitía venderlo a un precio más barato para un par de personas de su elección y también podía negociarlo. El periodo de este contrato también fue más corto, solo 3 años. Después de lo cual estaba listo para renegociar o simplemente irse directamente. Esa es una respuesta fácil, muestras mucha promesa. No hay muchas personas de tu edad que tengan un nivel tan alto. Probablemente no te des cuenta de lo raras que son las clases únicas como la tuya. Estoy dispuesto a invertir en tu talento, no creo que sea un mal negocio. El hombre sonrió mientras ya tenía el contrato listo. Roland solo necesitaba firmar en la línea punteada y se finalizaría. El castigo por romper el contrato fue una maldición ligeramente menor que solo eliminaría su maná en un 30%. Tampoco tenía efecto instantáneamente si rompía una regla y podía resolverla con el jefe para evadirla. En realidad, era un buen contrato para alguien sin respaldo y sin influencia como él. Podía trabajar y vender sus artículos sin tener que preocuparse por el margen de precio. Los compradores de casas de subastas a veces eran tacaños con sus compras. También conseguiría su propio lugar para jugar. Probablemente una de las habitaciones de este gran edificio. Este contrato podría incluso extenderse hasta cuando avanzó a un herrero. Era fácil escribir pergaminos de hechizos, pero necesitaría una herrería totalmente equipada para hacer cualquier cosa como herrero. El contrato establecía que la compañía con la que estaba firmando estaba obligada a presentarle instalaciones para su oficio. Tampoco se limitaba a su profesión de escriba de maná rúnico. Veo que has hecho tu investigación, probablemente sería imprudente que me negara. Respondió mientras miraba al anciano que estaba moviendo el contrato ante él. El gnomo también le advirtió sobre las otras tiendas. Aparentemente no todos fueron tan indulgentes como él. Otros podrían querer aplastarlo en lugar de reclutarlo. Sería fácil mover algunos hilos y prohibirle la entrada a las casas de subastas de Delgar. En esta ciudad, existía algo así como un consejo. Sus miembros eran los hombres de negocios más influyentes de la ciudad, comerciantes, dueños de tiendas, propietarios de grandes tiendas de herrería y otros negocios diversos. Se reunían cada 3 meses para discutir. Si aparecía un advenedizo, primero intentarían ponerlo de su lado. Si se resistían, serían aplastados. Roland estaba volando bajo el radar por ahora, pero tan pronto como intentara crear su propia compañía, el consejo llamaría a la puerta. El gnomo aquí era parte de él para que pudiera ponerlo bajo su paraguas protector y protegerlo de cualquier problema futuro. Roland bajó la cabeza y pensó, el trato no era tan malo y todavía era joven. El contrato era de solo 3 años, por lo que tendría mucho margen de maniobra cuando mejorara más adelante. Tampoco sabía cuánto tiempo tendría que mantener esto hasta que realmente tuviera suficiente dinero para comprar su propio taller. Déjame pensarlo, podría obtener una copia de este contrato y leerlo. El viejo gnomo no tenía una razón para negarse y Roland se fue. Volvería a leer el contrato y se le ocurrirían algunas modificaciones. Como si se le permitiera mantener su propio símbolo de marca del pequeño cometa rojo junto con tener su identidad oculta. Al final, él estaría de acuerdo, su vida de elaboración solo había comenzado con este paso. Con esto acaba el fanfic de hoy, espero que les guste a todos los que hayan visto este nuevo fanfic, nos veremos la próxima vez que suba capítulo, les deseo buenos días, tardes o noches y si te gustó o lo disfrutaste compártelo, para que más personas puedan ver este gran fanfic.